Y en el caso tuyo, Javier, ¿tú cómo adviertes esa parte del discurso del presidente que trató justamente sobre lo que estábamos conversando con Gabriel Boric respecto de las personas que están privadas de libertad todavía a partir del estallido social? Fíjate que yo, a pesar de todas las dificultades institucionales que ha tenido nuestro país en el último año, sigo creyendo que estamos en democracia, y en eso discrepo profundamente con Gabriel. La sede de la UDI el domingo fue atacada por una horda de 400 personas que tiraron piedras, pintaron consignas, y justamente su principal bandera en ese momento era el indulto y la libertad de los, comillas, presos políticos. Yo digo con mucha fuerza, en Chile no hay presos políticos por la revuelta social. O sea, cuando tiene una institucionalidad judicial, un ministerio público, una defensoría penal pública que defiende además a estas personas, y hay condena, me parece lamentable, me parece grave, me parece totalitario, y es lo que ocurrió el fin de semana. Es decir, acá, por medio de la violencia, vamos a empujar una decisión política de que se indulte, de que se genere una protección, entre comillas, a personas que cometieron delitos graves, menos graves, pero son delitos al fin y al cabo, y en Chile hay Estado de Derecho, hay separación de poderes. Muchas veces los poderes del Estado han fallado, pero evidentemente acá es una línea muy riesgosa la que se cruza cuando tú dices que en Chile, porque al final estás reconociendo que en Chile no hay democracia. Me gustaría darle la palabra al diputado Boric para que pueda responder lo que decía recién. Acusaba que es autoritario pretender a través de estos actos lograr un indulto, pero a mí me gustaría ser incluso más específica, diputado Boric, porque usted además es precandidato presidencial. Entonces es importante también conocer su opinión al respecto. Entrevistamos hace muy poco a Karina Oliva y ella dijo que no estaba por indultar ningún delito comprobado. Y quisiera saber cuál es su postura. ¿Qué delito sí estaría usted por indultar y cuáles no en el contexto de lo ocurrido en octubre? Me gustaría saber qué delitos sí indultaría y cuáles no indultaría. Mónica, te contesto rápidamente. Estoy de acuerdo con lo que, en principio, con lo que planteó Karina. Creo que eso se tiene que estudiar caso a caso. Ahora, me voy a referir más en detalle a eso, pero me gustaría hacer un punto que es importante respecto a cómo comprendemos este debate. Hoy día, por ejemplo, murió Jovino Novoa, cómplice activo de una dictadura criminal, que además estuvo vinculado con graves casos de corrupción, que fue condenado por aquello. Ni un solo día de cárcel. Ni un solo día de cárcel. Y hoy día, a un ciudadano chileno, un profesor, por romper un torniquete, lleva más de un año preso. Entonces, me parece que es cuando se presenta ante los ojos del pueblo de Chile esa tremenda disparidad en los criterios de ejercicio de la justicia, uno dice, acá hay algo que está mal. Yo no creo que Chile no tenga una democracia. Yo creo que vivimos en una democracia. Creo que es una democracia imperfecta, que hay que mejorarla, hay que profundizarla. No quiero caer en caricaturas de ese tipo. Yo tampoco valido de que vayan a destruir la sede de un partido político por pensar distinto. En un futuro gobierno nuestro, nosotros no validaríamos actos de agresión a quien piensa distinto a nosotros. Pero sí me parece importante recalcar de que la justicia en Chile no se aplica de igual manera según la persona que se juzga. Y ese es el problema de fondo, desde mi perspectiva, en el debate que cruza esto. Sobre la pregunta específica, Mónica, ¿qué delitos indultaría? Yo creo que esto se tiene que ver caso a caso, porque acá también hay que ser muy cuidadosos de ver las eventuales condenas anteriores, ver cómo ha sido, si es que ha habido un juicio justo o no, el uso de la prisión preventiva. Hay delitos menores, faltas incluso, que hoy día han terminado en prisiones preventivas eternas. Un montón, yo lo conocí en el caso de Magallanes, estuve en la cárcel con Marcelo Mandujano, que estuvo más de 8 meses preso en la situación del COVID, Okay, un estudiante de la Universidad de Magallanes que estaba terminando la tesis, sin que hubiera un juicio justo, y lo terminaron indultando. ¿Quién le devuelve después? Declarando inocente, perdón. Sí, ¿Qué le devuelve después de esos meses? Sí, debo entender que delitos graves no, pero quiero pasar al diputado Macaya para que tenga la oportunidad de contestar algo que ha hecho alusión a Jovino Novoa. En otro momento también le han dicho como presidente de la UDI que no ha tenido una condena respecto de, por ejemplo, que hizo una defensa en lo humano de Jaime Orpis, pero que no tuvo palabras. En su declaración nunca hubo una condena respecto de que fue condenado por cohecho, uno de los delitos más graves que tienen que ver con corrupción. Entonces, me gustaría preguntarle, diputado Macaya, ¿cómo responde lo que decían de esta justicia desigual y cómo
¿Y cómo se hace cargo también de estos casos que le menciona y que le menciono también yo? Muchas gracias por la pregunta, Mónica. Y bueno, llegó un día obviamente bien simbólico porque falleció Jovino Novoa, fundador de nuestro partido. Y a mí me llama la atención que una persona que, como Gabriel, máximo respeto, estudió Derecho 5 años en la Universidad de Chile, legislador también otros 8 años, sabe cómo opera el sistema judicial chileno, sabe cuáles son las deficiencias legislativas que teníamos, particularmente quizás en materia de financiamiento de la política, y que la legislación que se le aplicó a Jovino Novoa fue el primer y casi el único condenado hasta el momento, de hecho sin contar a Jaime Orpi, y que paradójicamente además son de un solo sector político. O sea, cuando yo veo, y lo quiero decir también dentro del pacto político que está integrando Gabriel, hoy día Camila Vallejo dice que Jovino Novoa murió en impunidad, que no hubo justicia por su colaboración a la dictadura. O sea, Jovino Novoa vivió en Argentina hasta bien entrado la década del 70, llegó a los 80 a Chile. Habla habla del caso Spinac, donde hubo una condena por falso testimonio. En el día de la muerte de Jovino Novoa, y hoy día como que se trata de levantar el caso Penta, cuando Jovino Novoa fue justamente condenado por el caso Penta, con la legislación aplicable se modificó. Hay principios básicos de presunción de inocencia, de Estado de Derecho, que tienen que ver con el sustento de la democracia, que yo encuentro bien lamentable que se saquen a colación, y para mí rayan un poco en la irresponsabilidad y en el populismo de hacer comparables temas que no son comparables. Yo le emplacé públicamente a Gabriel hace un par de días atrás, y lo trato de hacer con el máximo respeto por las redes sociales, a él y a Daniel Jadwe, para que se pronunciaran respecto a los ataques que sufrieron las sedes de partidos políticos constituidos en democracia, Renovación Nacional, la UDI, el memorial de Jaime Guzmán, y hubo silencio. Yo no escuché condena. Ahora valoro que diga no lo aceptaríamos, pero no sé si esa condena existe. O sea, es parte de lo que se ve como un doble estándar y una ambigüedad. Yo creo que no es buena para una persona que está aspirando a representar o ser presidente de la República. Javier, no hay doble estándar en esto. A nosotros en Magallanes nos tiraron bombas Molotov a nuestra sede. Incluso aunque no lo hubiesen hecho, da lo mismo el caso de mi experiencia personal, porque uno no puede hacer juicios de valor en torno a su experiencia personal. Uno no puede hacer juicios de valor en torno a su experiencia personal. En este punto yo quiero ser muy claro: nosotros no validamos las agresiones a quienes piensan distinto por pensar distinto, bajo ningún punto de vista. Eso es algo que para mí es un principio básico en cualquier democracia, y bueno, y estamos debatiendo acá. Ahora, el problema de fondo en el debate que estamos teniendo respecto a Jovino Novoa es justamente ese, y es una de las causas que ustedes todavía desde la derecha y ciertos sectores más conservadores de la sociedad chilena se niegan a ver desde mi punto de vista, que es que hemos tenido un Estado que ha estado permanentemente desequilibrado, y en donde hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y ese es el problema que tenemos que cambiar, y ahí está el fondo del reclamo por mayor dignidad que está exigiendo el pueblo chileno, y con el que tenemos que hacer el deber todos, porque yo no soy el único representante, ni el representante fidedigno de las protestas de octubre, no me paso ese rollo, pero todos tenemos que hacer el esfuerzo de sintonizar de mejor manera. Y ahí las diferencias que han habido en las sanciones que hay a los casos de colusión, a los casos de corrupción o a los casos de violación a los derechos humanos frente a delitos menores, como por ejemplo por muchas cuestiones de las que se ha condenado a gente vinculada al estallido social, me parece que es justamente esa disparidad que tenemos